puede estar sucediendo todo esto? ¿Por qué realmente se siguen ejecutando ese tipo de cosas? Bueno, aparte de que la información es muy escasa realmente de lo que se quiere, de lo que las personas que tienen el poder quieren realmente, se entiende que aquí en este lugar hay dos cosas importantes que suceden y son las que siempre vemos en los noticieros, que son los que se encargan de repartir la información o de que llegue la información. Son que existen una guerra religiosa de hace muchos años, más o menos después del 600 de la era común, y es que dentro de los musulmanes hay dos grandes ramas, el chií y los suníes. Los chiíes en su mayoría, la mayoría son suníes y se encuentran en África, en todo el norte de África, toda la parte de África, todos ellos son suníes, por ejemplo. Toda esta parte de Pakistán, Afganistán, todos son suníes. La minoría dentro de los musulmanes son los chiíes, pero los chiíes están posicionados en lugares muy estratégicos que son Irán, que tiene muchos recursos, y Siria, que aunque no tenga recursos naturales, es estratégico en su posición por sí mismo, o sea, tiene toda la conexión entre esta parte del Oriente Medio y la salida al Mediterráneo, que este es el lugar donde más consumen recursos, o sea, en Europa, en Occidente y en América. ¿Para qué pasa? Irak es muy particular. Irak tiene una población suní y chií, que hace que no exista unidad dentro de él. Um, Al mismo tiempo, Arabia Saudí, que es suní totalmente, es una monarquía, tiene lugares que son sagrados para ellos, que son la Meca y Medina. Estos lugares, por ejemplo, las personas que son de Irán, que son chiíes, tienen que, por ley, dentro de su religión, ir una vez en su vida, por lo menos, a estos lugares. Los conflictos religiosos hacen que su población, al mismo tiempo, quiera o tenga ese sentido también patriótico, que es lo mismo que hablamos de las cualidades, que también crea tensión interna dentro de cada país. También hay otra cosa que se ve siempre que se habla de estos lugares del Medio Oriente, son los recursos. El petróleo, que es el recurso natural que más se explota por el humano, eh, que proporciona energía, eh, también proporciona otra cosa que no se puede reemplazar, que es la mayoría de sus derivados plásticos, que son... Se utiliza para todo, para construcción, para fabricación de alimentos, para pavimento, para todo lo que vemos que es de plástico, que es el petróleo. Pero también desde hace más o menos unos 10 años se han encontrado muchos nacimientos de gas y también se encontraron en los mismos países. Entonces, Rusia, por ejemplo, tiene grandes reservas de gas, tiene grandes nacimientos de gas, pero también los tiene Irán y también los tiene Qatar. Entonces, esta zona es alta en recursos naturales. ¿Qué pasa? El gas es muy barato porque hay mucho gas en el mundo, entonces, y solo se puede utilizar para energía. Aunque el petróleo, por ejemplo, después de las guerras en el Medio Oriente se ha venido sacando por barcos porque se puede meter en barcos para poderlo sacar. Entonces ya no se necesitan los oleoductos, entonces Arabia Saudí ya no necesita hacer relaciones con Jordania, o con el Líbano, con Israel o con Siria para poder sacarlo y hacer un oleoducto grande, sino que lo saca por barcos, por Egipto y lo lleva. El gas sí es necesario. Entonces se ve que, por ejemplo, Qatar, que hace poco rompió relaciones con Arabia Saudí, eran íntimos amigos hace un tiempo, pero después de unos años se ha venido deteriorando su relación y ahora ya no son amigos. Necesita sacar el gas que ha encontrado. Aunque es un producto barato, se vende muy bien porque se utiliza para la energía de las fábricas o bueno, de los hogares, o hay muchas ciudades que manejan su energía a través del gas. Entonces es un producto que se vende bien. ¿Qué pasa? Se ve que, por ejemplo, aunque se controle la zona, aunque haya muchas bases militares, algunas nacionales, como por ejemplo Irán, tiene muchas bases nacionales que a veces a sus aliados se las presta, pueden ser utilizadas por Rusia, por ejemplo, que es su mayor allá, igual sucede en Siria. Aunque existe un dominio alto militar de los extranjeros, aunque se controla los nacimientos, se controla el medio de transporte de esos nacimientos, sigue existiendo un conflicto. ¿Por qué? Porque, como lo hablaba en el video pasado, no solamente necesito controlar los recursos que tiene mi competencia, sino también necesito entrar en el juego de cómo se negocia, cómo negocio con mi competencia, si no, no puedo obtener una ganancia. ¿Qué pasa con esto? Porque es cuando empiezan a jugar las relaciones que se ven económicas.
aunque el petróleo es una materia prima muy importante, es un producto físico como tal, tiene una relación directa con el precio del dólar, porque siempre se ve en la mayoría de países que cuando sube el petróleo, baja el dólar, pero en realidad no es porque tengan una relación eh, inversa, proporcional. Lo que sucede es que cuando la economía eh, estadounidense se ve debilitada, su dólar ya no puede comprar tantos barriles de petróleo. Por eso se necesitan más dólares para comprar el mismo barril. O sea, el dólar baja, pero es por su economía nacional. Cuando la economía nacional eh, de Estados Unidos baja, su dólar ya no puede comprar la misma cantidad de recursos físicos. Ya no vale tanto esa moneda y necesito fortalecer. ¿Qué pasa? Ahí es cuando empieza el mercado a jugar. Los inversionistas, las grandes corporaciones o las personas que manejan la especulación, que se manejan dentro de este mercado especulativo, compran mucho oro, por ejemplo, o petróleo, porque en ese momento el, la venta o ese insumo tiene un valor más alto. Y por ejemplo, cuando hay mucha oferta de petróleo, porque estos países ya no venden igual y necesitan tener recursos, aquí es cuando empieza la guerra y el famoso chiste de vender hidrocarburos para comprar carbohidratos. Bueno, cuando estos países necesitan vender, entonces cuando ya no se compra tanto petróleo, no hay tanto dinero para comprar petróleo, ellos bajan el precio del petróleo subiendo la extracción. Cuando se baja el precio del petróleo, se puede comprar más petróleo y la moneda empieza a ganar un posicionamiento en el mercado. Entonces se vuelve a invertir en dólares en otras empresas y el dólar empieza a ganar. Aquí es cuando se ve esa relación, cuando se ajustan los precios en relación a. Y aquí es cuando empieza el mercado a jugar en esta duración de esta guerra. Es por lo que se llama la especulación, los mercados especulativos, porque se maneja el precio de los mercados de estos recursos en relación a las economías de la moneda con las que se comercia estos recursos. Y esto hace que sea eterno, o sea, que dependa la economía nacional de un país de estos recursos y estos recursos de la economía nacional de otros países como Europa. Esta dependencia es un ciclo entre la oferta y la demanda, en la que los inversionistas, los grandes inversionistas participan todo el tiempo y hacen que se dilate, pues invierten el dinero en una parte y después cuando esa parte ya no da la misma rentabilidad lo sacan y lo invierten en la otra y lo invierten en el petróleo y cuando ya hay mucho petróleo porque hay un yacimiento nuevo, hay un nacimiento nuevo, entonces lo invierten en otra empresa, entonces esto ya no vale tanto, entonces empiezan a jugar a meterlo en otra empresa y así empiezan a mover el dinero para sacar rentabilidad de una cosa u otra y esto hace que se dilate el conflicto, que se quiera siempre encontrar un nuevo nacimiento, un nuevo recurso, una nueva tecnología, una nueva manera de sacarlo. Estados Unidos ahora con el fracking ha logrado hacer que la extracción de petróleo sea mucho más eficiente. Por lo tanto, quiere entrar a jugar a ser un gran vendedor de energía. ¿Qué pasa? Necesita entrar en el mercado de los grandes productores de energía y necesita controlar este mercado, necesita ser el pionero en este mercado, participar muy fuertemente en este mercado para poder entrar en una estabilidad dentro de esta especulación de inversiones de grandes capitales de los, de los mercados de las energías. Algo que sucede acá que es muy importante y es el poder que tienen la mayoría de las democracias en las decisiones que toman los estados para participar en estos comercios internacionales. La mayoría de las personas, de los ciudadanos, y esto se ve como una especie de guerra de democracias internacionales, porque por ejemplo Francia puede querer algo y busca a través de su democracia un representante que lo logre, pero es muy posible que esta democracia, que este líder que ha elegido tenga que pasar por encima de los beneficios que pueda recibir otra población en otra parte del mundo, que también puede ser democrática y también puede querer los mismos privilegios o tener las mismas oportunidades que ellos, pero para conseguirlas se necesita
competir contra alguien. Mientras exista en algún lugar del mundo una población que quiera el progreso a costa, sin importar la cantidad de recursos que se exploten para ese progreso, es imposible que este tipo de guerra se solucione. Así suceda en otra parte del mundo. Pues para que esas personas tengan el progreso, tengan los mejores autos, tengan las mejores carreteras, tengan la mejor infraestructura, los recursos que se utilizan para lograr eso salen de algún lugar y casi siempre salen de acá, pues es el lugar donde más hay, donde más existe y viven de eso. Aquí es cuando se ve, por ejemplo, una dicotomía del ser humano, pues para lograr que exista la modernidad, que incluye cosas muy positivas como lo es el desarrollo de las ciencias, medicinas, encontrar nuevos lugares en el espacio, en el universo, las tecnologías, todo esto, estos nuevos conocimientos, toda esta expansión del humano y toda esta manera de encontrar una evolución tiene un precio. Y aunque los resultados son muy positivos, el precio de esto es casi siempre un conflicto en alguna parte, pues se necesitan recursos, no solamente físicos como el petróleo, sino el dinero, que es parte del mercado especulativo de toda esta guerra que se vive en el Medio Oriente. También hay grandes inversionistas acá y hay grandes empresas acá. Um, pero también hay que entender qué vamos a hacer con este conocimiento y realmente cuál va a ser la elección que vamos a hacer cada vez que participamos en un sistema democrático eh, que compense de cierta manera eso bueno que nos ha dado la evolución o el desarrollo humano, que realmente se refleje ese lado bueno de todo el conflicto, que no sé si existe un lado bueno en el conflicto, pero todo ese resultado que se ve de la evolución humana que realmente se puede reflejar en el momento en que las personas van y eligen lo que quieren para su futuro en una elección política o en una decisión política, pues aunque suene como una utopía, realmente es algo que se vive diariamente y cada año hay un sistema de elecciones en algún lugar del mundo, en algún país poderoso. Hay personas que eligen a un representante o un líder que va a empezar a participar en todo el mercado internacional y en toda la política internacional. Entonces sería muy positivo que se viera todo el reflejo de toda esa información que tenemos ahora, el resultado de toda la evolución que ha costado cosas muy fuertes, que se viera en el momento en el que elegimos si vamos a hacerlo así y que también se vea en el momento en que nosotros vivimos diariamente cómo tomamos las elecciones de vida. Buenas tardes.